de las cosas, el empoderamiento, el que usted domina, el que usted tiene poder, no está sometido. Nosotros, bueno, ustedes, no sé si han leído un poquito a Michel Foucault, con la teoría de Foucault del biopoder y ¿cómo se dice? La biopolítica. O sea, en las sociedades en que vivimos estamos sometidos, nuestros cuerpos están dominados, en otras palabras, estamos controlados. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues la sociedad de consumo, el trabajo, tiene que someter su cuerpo a lo que está establecido, al decir, a la producción de bienes, producción y consumo de bienes. Eso lo señala Foucault en nuestro tiempo. Entonces, hasta nuestro pensamiento, el cuerpo, todo está, eso es lo que se llama biopolítica. En el caso de Nietzsche, precisamente Nietzsche lo que quiere es, en términos nuestros actuales, es descolonizar ese tipo de pensamiento. Por eso el amor es dominio. Lo erótico te da esa capacidad, la experiencia erótica o amorosa es una experiencia de dominio en ese sentido. ¿Okay? Entonces yo les puse ahí un texto, una cita textual en la presentación, donde Nietzsche dice, es decir, el amor se acaba cuando uno pretende dominar al otro, cuando el otro se convierte en un objeto. En cuanto al otro, el otro me somete o la otra me somete, recuerden que en este caso es un amor heterosexual, entonces ahí definitivamente hay que romper la relación. La relación amorosa, igual es en el arte. También, ¿cómo se llama? Foucault habla de esa, como el arte también, la cultura, las formas culturales nos someten a los intereses del mercado, a los intereses de financieros, económicos, etcétera. Y eso precisamente el pensamiento contemporáneo lo que quiere es liberarnos de eso, o sea, no someternos a esas esclavitudes. Entonces, en el caso de Nietzsche, lo artístico, lo musical, como yo traté de enfatizarlo en la presentación, es una catarsis, es una liberación. Claro, es emocional, es pasional. Es la música de Wagner para Nietzsche, que te exalta, que te libera. Era como Nietzsche lo habla en el origen de la tragedia, cuando los griegos iban al teatro a ver las tragedias griegas. Es una obra muy bonita, casi de las primeras obras principales de Nietzsche, el origen de la tragedia, donde él realiza un estudio filológico de la tragedia griega, de las tragedias griegas, ¿verdad? Entonces, él establece como su clave de interpretación es lo dionisíaco, lo apolíneo y lo dionisíaco. Entonces, en la tragedia, como decir, cuando nosotros vamos al teatro o vamos a un concierto de música, para ustedes hoy como jóvenes, un concierto de luces y de música, etcétera, eso te libera mentalmente, psicológicamente. Entonces, por ejemplo, el pueblo griego, a través de los cantores, a través de los coros de Eurípides, por ejemplo, las tragedias de Eurípides, entonces el pueblo cantaba y lloraba y gritaba y se liberaba. Ese es el culto a Dionisio de que habla Nietzsche. Todo esto para entender, por lo tanto, entonces, cómo este mundo que tratamos nosotros en el caso del seminario Arte, Amor y Erotismo es liberación. Como lo vamos a ver ahorita también, por otro lado, más en el campo psicológico con Marcuse. Bueno, yo creo que ya. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bien, vamos entonces, jóvenes, a estudiar ahora un ratito de aquí a las 3, que es entonces el pensamiento erótico de Herbert Marcuse. Ahí tienen ustedes la fecha, como ustedes ven, es prácticamente toda la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, hasta 1979 que muere. Por lo tanto, es un filósofo y es un pensador de nuestro tiempo. De hecho, fue uno de los, digamos, teóricos, ideólogos importantes o más importantes de la que llamamos la liberación sexual,
del siglo pasado, ¿okay? De los movimientos hippies, de la defensa de los, ¿cómo se dice? De los derechos de los estudiantes frente a una sociedad más bien alienante, explotadora, dominadora, etc. Entonces, yo quiero solo aclarar el texto que nos presentó la profesora que subió ella al entorno, es de 1983, que supongo fue la edición que consiguió la profesora Giselle en internet. El que yo les voy a citar ahora aquí en esta presentación es de 1986, un poquito más reciente. ¿Ok? Hago esa aclaración. Ok, primer aspecto importante, jóvenes. Definitivamente Marcuse trata de combinar dos aspectos, como dos líneas de pensamiento en la época contemporánea, lo que es Freud y lo que es Marx. Por eso se dice que es un neomarxista y un neo-freudiano. Es decir, interpreta Freud desde Marx y interpreta Marx desde Freud. Entonces, es una combinación, por decirlo así, de marxismo y freudismo bajo su propia interpretación. Él en algunos aspectos incluso corrige a Marx y corrige a Freud por la propia interpretación que les da a ambos autores. Ahora, así planteado, por lo tanto, es un psicólogo social. Un psicólogo social, o sea, su obra es una psicología social. ¿Qué quiero decir esto? Es un análisis de la sociedad, ¿verdad? Un análisis social, es una ciencia social, digámoslo así, pero desde el ámbito psicológico. O sea, los aspectos, la dimensión subjetiva de los individuos que participan en la sociedad o que establecen sus relaciones sociales, ¿ok? O que construyen día a día la sociedad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Marcuse se va a centrar en esos aspectos psicológicos, subjetivos, internos de la psicología humana, pero que están condicionados, determinados por el entorno social. Y concretamente las sociedades del siglo XX, es decir, las sociedades de su tiempo. ¿Okay? Las sociedades europeas, las sociedades occidentales del mundo moderno, en otras palabras. De manera que desde el punto de vista político, económico, estamos en el mundo de la modernidad. ¿Okay? Entonces, lo que hace Marcuse como miembro de esta escuela de Frankfurt, la sociología crística, con esos otros autores, Horkheimer, Habermas, Fromm, Adorno, etcétera, es un análisis de la sociedad. O sea, son científicos sociales. ¿Okay? Pero centrado en este caso, en el pensamiento de Marcuse, repito, en el aspecto psicológico. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar expresamente, jóvenes, esta obra que yo les quería aclarar también a propósito sobre el tema de la tarea para esta materia de hoy. Por favor, de la obra completa que ustedes tienen, van a leer la primera parte, concretamente el capítulo primero, el análisis que hace Marcuse de Freud, del pensamiento freudiano, y el capítulo cuarto de esa misma primera parte sobre la civilización, ¿okay? Los objetivos de la civilización. Entonces, hacen la lectura de esos dos capítulos, de Eros y Civilización, y yo les puse en el entorno un foro. La tarea para esta clase de filosofía va a ser un foro donde ustedes van a participar en el foro respondiendo a tres preguntas generadoras que yo les formulo ahí en el foro para que ustedes participen. ¿Okay? Esa es la tarea. Entonces, bueno, primero estar hoy presentes en la clase, que me interesa mucho, y para que tengan pues algunas ideas concretas del pensamiento de Marcuse, y luego la lectura. ¿Ok? Para que
Recuerden que una participación en un foro es un pensamiento corto. En realidad no es que hay que argumentar y llenar páginas de páginas. Es un pensamiento corto, pero que sí implica asimilación, comprensión, capacidad de síntesis de los temas que estamos tratando en este caso con la obra y el pensamiento de Marcuse. ¿Ok? Ahora, si ustedes me preguntan, profesor, con respecto a extensión o a participación, ya eso queda a criterio de cada uno, digamos. Ustedes incluso recuerden que es un foro, es un diálogo. Por lo tanto, pueden participar, pueden intercambiar opiniones entre ustedes como participantes en el foro. O sea, no es solo llegar y decir, bueno, yo pienso tal y tal y tal cosa sobre la obra de Marcuse o el pensamiento de Marcuse, sino que también ustedes pueden responderle a un compañero que participó en el foro y dialogan, objetan, critican, aportan, complementan lo que otro compañero dijo, para que sea realmente un foro. O sea, lo bonito es eso, que digamos en determinados momentos Emanuel le responde a Nicole ¿cómo se dice? La afirmación que ella hizo. Eso es un foro donde todos participamos. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la idea. Bueno, entonces decimos que en el caso de este neofreudismo o neomarxismo, entonces propio de Marcuse y también de Fromm, que es otro pensador que está muy en la línea de Marcuse, va muy en ese sentido de neomarxistas y neofreudianos. Cuando utilizamos la expresión neo significa nuevo, entonces decimos nuevo marxismo o nuevo freudismo, significa que se está realizando una relectura, una relectura. El autor no pretende ser fiel 100% al pensamiento del otro autor. No pretende seguir así en fidelidad todo lo que diga Freud, o sea, repetir a Freud o repetir a Marx. No, él lo está reinterpretando, por eso es un neo, ¿ok? Entonces, en el caso de Marcuse, se interpreta a Marx, por ejemplo, desde categorías freudianas y de otras escuelas de pensamiento, ¿ok? Propios del pensamiento de la escuela de Frankfurt. ¿Okay? Es un análisis social del marxismo. ¿Okay? Y también reinterpreta Freud, como lo vamos a ver ahorita. Para Marcuse, Freud en alguna medida se equivocó, por decir algo. Se equivocó en tales y tales aspectos con relación al principio de realidad. ¿Por qué? Porque para Freud el principio de realidad implica que la realidad nos somete, la realidad nos domina. Nosotros llevamos por dentro un instinto, un eros, una fuerza vital, y la realidad nos reprime nuestros instintos, nuestra libido, etc. Ese es el pensamiento freudiano. ¿Okay? Para Marcuse dice, parte de ese principio, pero por otro lado dice, también eso se puede cambiar. La realidad también puede ser libidinal, y esa es su propuesta. Es decir, permitir que los instintos, lo erótico, lo vital en el ser humano, la creatividad, la libertad se exprese. Bueno, entonces, por eso llamo yo aquí, pues es un pensamiento optimista. No es un pensamiento, no sé, negativo, o como decíamos en el caso de Nietzsche, que ustedes vieron también, un nihilismo. Un nihilismo. No sé si captaron bien ese principio del nihilismo en la presentación de Nietzsche. ¿En qué sentido Nietzsche es un nihilista? Recuerden que el nihilismo es la teoría de la nada. Y la nada en el caso de Nietzsche es precisamente, es como él lo llama en una de sus expresiones más conocidas, filosofar a martillazos. Es decir, la filosofía se hace a martillazos. Es decir, casi que cogiendo ¿cómo se dice? Un martillo, un mazo y romperlo todo. Así lo propone Nietzsche. Nietzsche.
¿Okay? Filosofar es romper con ese orden establecido, con esa sociedad burguesa de su tiempo, con la política alemana de su tiempo. Eso es filosofar a martillazos. Entonces hay que romper con la civilización, hay que romper con la cultura burguesa, alemana, europea. ¿Por qué? Porque la vida se opacó, porque la vida se sometió. ¿Okay? Y ahí es donde prevalece el tánatos, que es el principio de muerte. ¿Okay? Es el tánatos, la muerte. Entonces, digamos así, romper o acabar en esa sociedad de la muerte, como lo llama Nietzsche, entonces hay que coger el martillo y acabar con todo. En esa línea, pues vemos como en el caso de Nietzsche es un nihilismo, entonces es una postura, es una nada, o sea, romper con todo para llegar a que el instinto vital, decía el profesor Maino, el vitalismo aflorezca. En el caso de Marcuse, es una visión un poco, digamos así, un análisis social de nuestras sociedades contemporáneas, pero orientadas, o sea, si ustedes quieren, hacia una utopía. ¿Cuál es esa utopía? Donde lo erótico se libera, donde vamos a tener sublimaciones no represivas. Toda sociedad es subliminal, o sea, trabaja con lo subliminal. ¿Qué es lo subliminal? Todo aquello que permite la satisfacción de nuestros instintos, pero no de forma directa, porque no se puede, imposible. Donde todos podamos satisfacer nuestros instintos, es una sociedad, imposible, ¿verdad? Entonces, el mecanismo social, dicen estos autores, nos proporcionan formas concretas de satisfacción, digamos, supletoria, sustitutiva. Ok, lo que sucede en nuestras sociedades es que esas sublimaciones son represivas, nos someten más. Él propone más bien, por eso es un optimismo antropológico, una satisfacción directa, una satisfacción no represiva. ¿Ok? Entonces, su objetivo es lograr que nuestras sociedades se orienten a liberar al ser humano de todo lo que reprime sus instintos vitales. En este sentido, como lo vimos con Nietzsche, es la misma búsqueda, el mismo deseo, el mismo objetivo de todo el pensamiento de Nietzsche. ¿Okay? Se liberar al ser humano. Entonces, lograr que por lo tanto las sociedades dejen de ser represivas y se conviertan más bien en instrumentos de liberación, de libertad, de esas fuerzas represivas que ahí están metidas en cada uno de nosotros. Y que para Freud, eso es lo que genera precisamente la neurosis. Todas nuestras enfermedades mentales, todas nuestras enfermedades psicológicas, todos los problemas que vivimos a nivel individual son producto de esa represión, lo que Freud llama esa enajenación, porque llevamos muchos instintos como no satisfechos, todo eso que llevamos de vitalidad, que es lo erótico, que viene de la libido, que es la libido, que es la libido, recuerden, la energía sexual en el ser humano, en Per- la per- persona. Perdón, Alejandro, Adelante, Carlos. hay una mano levantada de Perdón, Emma perdón. Jiménez. Pero es que no la ha bajado, Carlos. Uy, qué Ah, vergüenza, sí. ah, ok, Perdón. No la. ok, Sí, ok. Sí, hace rato la vi, pero ya sabía que era eso. listo, Ok, profe. adelante. Entonces, bueno, entonces decimos en este caso, como decíamos antes, como neofreudiano que es y neomarxista, en este caso neofreudiano, Marcuse corrige la concepción freudiana de que en toda sociedad es necesario la represión de los instintos. ¿Ok? Ese es un principio de la obra de Freud, el malestar de la cultura. Si permitimos, toda sociedad piensa de esa manera,
Si permitimos desde que somos niños que nuestros instintos actúen conforme a sus propias energía, su propia capacidad, no existiría la sociedad. La sociedad tiene que ser represora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la que nos controla. Porque es la que nos dice en qué momento podemos hacer tal cosa y en qué momento sí o no. ¿Ok? Es organización. Esa es la palabra clave, es organización. Y organización significa no en el sentido de que cada uno se organiza, actúa desde sí mismo, sino organización desde afuera, impuesta. ¿Ok? Todo se nos propone, todo se nos comunica de esa manera. Es la sociedad organizada, la civilización. Usted entonces tiene estos patrones de conducta, esta ética, esta moral, ¿okay? Esta forma establecida o preestablecida de conocimiento, de pensamiento, de comportamiento, etcétera. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda trabajar en un orden social, en un equilibrio, en una armonía. ¿Ok? Entonces, toda sociedad para Freud es represiva. Sin embargo, en la relectura que hace Marcuse, eso no necesariamente debe ser así o puede ser así, ¿verdad? Más bien lo que hace Marcuse, siguiendo el pensamiento de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, él propone que una sociedad, construir una sociedad no dominadora, no opresora, ¿ok? Es decir, superar en ese sentido, acabar con esa biopolítica de que habla Foucault, ese biopoder que se ejerce sobre nosotros. De manera que en una sociedad o en una nueva organización social, por ejemplo, las relaciones sociedad y individuos deben ser más bien, o eso es su propuesta, gratificantes. Que, por ejemplo, nosotros en el trabajo, no sea un trabajo enajenador, un trabajo, eso es otra postura marxista que está presente aquí también en estos autores, la división social del trabajo. La división social, ahí nace la propiedad privada, dice Marx, ahí nace la enajenación, ahí nace la explotación del ser humano, donde ya se nos dice, usted es médico, usted es no sé, enfermera, usted es químico, etcétera. Esa división, usted es campesino, usted es obrero, usted no puede salirse de ese esquema. Ahí es donde te reprimen, ahí donde tus instintos de vida, tu gratificación erótica, sexual, amorosa, se ve coartada, impedida. ¿Ok? Entonces, en este caso, desde el marxismo también, Marcuse propone superación de la división social del trabajo. ¿Ok? Con respecto a este tema, pues más o menos en la misma línea que estamos diciendo, se trata de crear una civilización no represiva y una sexualidad transformadora en eros creador. Todo lo de energía positiva, todo lo de energía vital que llevamos en nuestro inconsciente, recuerden que es energía libidinal o de la libido, ¿ok? Debe ser liberada, debe ser satisfecha, en otras palabras. Recuerden que en el caso de Freud, precisamente, como lo vamos a ver ahorita, el yo está controlado por un super yo, un superego, que es la conciencia del padre, introyectada en la conciencia del individuo. Que el padre entonces es el que castiga, reprime, ¿ok? O premia ¿cómo se dice? Recompensa cuando hacemos lo que está establecido, lo que está socialmente establecido. Entonces, ese padre, ese superego que todos llevamos por dentro,
es el que reprime nuestros instintos. ¿Okay? En esta sociedad, en esta nueva sociedad que propone, por eso la liberación sexual, o lo que Marcuse llama la liberación de lo erótico. ¿Okay? Sin embargo, Alejandro, ajá, perdón, profesor, adelante. no, rápidamente. Jóvenes, vean todo esto que está desarrollando el profesor y piensen, pueden hacer una relación fácilmente, no la vamos a hacer acá, pero háganla ustedes fácilmente, de alguna manera con la película El lado oscuro del corazón. En la película, El lado oscuro del corazón, ¿verdad? La actitud, forma de ser y estar en el mundo de los tres amigos, por decirlo así, está muy enmarcada en estas, digamos, de alguna manera, en estas ideas, digamos, marcusianas. Y ni qué decir, más evidentemente, el artista, el escultor. El escultor en esta película, y repito, los amigos también, porque uno es el poeta también, pero quiero decir, el escultor mucho, incluso en lo que verbaliza. Por ejemplo, cuando está en aquella exposición y lo entrevista una periodista, etcétera, y lo que él argumenta, claro, en versión fabulosa, película, ¿verdad? En película, no es que esté haciendo un discurso filosófico necesariamente, pero se enmarca mucho y claramente en este pensamiento liberador de erotización de la vida, etcétera, que nos está diciendo el profesor y que postuló Herbert Marcuse. O sea, este escultor es muy marcusiano y lo que está haciendo en la obra plástica o bueno, la escultórica, y cuando habla, remite indirectamente o directamente, como ustedes quieran, a Marcuse. Entonces piensen en la película y en esta representación que hay del artista, bueno, de los artistas y del artista escultor. Él postula una sociedad más liberada, más erótica, más lúdica, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias, profesor. Ok, otro aspecto interesante, jóvenes, entonces, es que este cambio, llamémoslo así, de cultura que propone Marcuse, va a ser producto diríamos así, de un cambio social, de un cambio de estructuras. En eso sí es muy marxista. O sea, él nos propone, ¿cómo se dice? Acciones concretas. Mientras las estructuras sociales, políticas, económicas sean represoras de esa energía vital, que él llama erótica, que llevamos por dentro, no vamos a tener individuos libres, creativos, no sé, realizados como seres humanos, como personas. Entonces, ahí viene el marxismo. Hay que luchar por estructura y Marcuse participó en movimientos sociales importantes en su época, en la década de los 70, por ejemplo, pidiendo el amor libre, por ejemplo, la liberación de lo sexual, que estamos enfermos. En la medida en que lo erótico se reprime, recuerden que lo erótico es todo aquello que significa la vida, o la energía positiva, la energía vital que llevamos subjetivamente cada uno como individuos. Entonces, eso es una liberación, es una exaltación del ser humano, del individuo. En la medida en que eso se reprime, vienen las enfermedades mentales, viene el desequilibrio. Entonces, lo que Freud, ahí lo toman de Freud, genera el tánatos, la muerte. Como lo va a interpretar más o menos en esta misma línea, Fromm, una obra muy importante del pensamiento freudiano, que es Análisis de la destructividad humana, que es fundamental de ese libro grueso sobre el estudio de la violencia en el ser humano, desde el punto de vista del neofreudismo. El ser humano, en primer lugar, tiene un instinto de vida, un instinto de satisfacción, un instinto de gozo, de lo lúdico, como decía el profesor, del juego, de lo artístico, de lo que nos exalta como individuos. Viene la realidad, el principio de realidad, y eso lo impide, lo coarta. Entonces, ante ese choque, ese conflicto, viene el tánatos. Como lo señala Fromm, si no podemos crear la vida, la destruimos.
Incluso Fromm, en El miedo a la libertad, una de sus obras también, hace un estudio muy interesante en esta misma línea de la psicología social del caso de Hitler. ¿Por qué Hitler pues, provocó tantas muertes de seres humanos, de individuos? Fromm lo interpreta en esa obra muy importante de su pensamiento, El miedo a la libertad, porque precisamente Hitler fue un individuo, es decir, ¿cómo se dice? Una personificación del Thanatos. No pudo generar la vida, no pudo ser creativo, no pudo ser libre, entonces mata todo, destruye todo, sencillamente. Ese es el análisis que hace Fromm en esa obra. Ok, aquí en este aspecto también, pues como les decía, es necesario en esta nueva sociedad que propone Marcuse. Yo les puse ahí, jóvenes, en la tercera pregunta generadora del foro, que ustedes entonces, a partir de estos principios teóricos que estamos presentando de la obra de Marcuse, que ustedes mismos propusieran, ¿verdad? Alternativas concretas, en aspectos muy concretos, casi como de la vida de cada uno de ustedes, donde tengamos posibilidades en eso, de generar vida. O sea, que no tengamos que reprimirnos en ese sentido, sino que seamos más libres, seamos más creativos, más espontáneos, etc. ¿Okay? Entonces, cada uno va a pensar su propia opción concreta y lo va a poner ahí en el foro, en su interpretación, digamos, que considera usted que en la sociedad podemos o debemos practicar para que no tengamos que vivir en una sociedad tan represiva, sino en una sociedad más liberadora en ese sentido, de nuestra energía psicológica, llamémoslo así. Entonces, es el paso de una sublimación no represiva, que es la propuesta que hace Marcuse, ¿verdad? Pero por otro lado, y este es un aspecto muy interesante que hay que decirlo, como aporte también del pensamiento marcusiano, cómo en nuestras sociedades contemporáneas se ha pretendido liberarnos de esas estructuras represivas, pero de forma represiva, en otras palabras. ¿Okay? ¿En qué sentido? De que ya ahora lo erótico ya se convierte en el excesivo énfasis en el eros, digamos, lo que se llamó en un principio liberación sexual, se comercializó. Que eso es uno de los aspectos que podemos mencionar aquí, digamos así, como el problema de la pornografía. La pornografía no significa una sublimación no represiva, no, al contrario, es una sublimación comercializada, mercantilizada, donde está lo erótico, ¿verdad? Donde está esa energía sexual de que habla Marcuse, pero de una forma comercializada, es decir, convertida en mercado, eso es pornografía. Entonces ven cómo se da una interpretación capitalista. El capitalismo tiene la virtud de convertirlo todo en capital, en mercancía, Entonces, lo erótico convertido en mercancía es la pornografía. Una manera de entender las cosas. ¿Okay? Entonces, toda sociedad, tenemos que partir de ahí, toda sociedad va a brindar a sus ciudadanos, digamos, o a los miembros del grupo social, formas de sublimación. ¿Ok? Eso es necesario. Nosotros en la educación, en la música, en el arte, en la cultura, en la religión, son formas sublimadas de canalizar nuestra energía erótica, nuestra energía instintiva. ¿Okay? El problema es que en nuestras sociedades capitalistas, esas sublimaciones, al ser ya convertidas en mercancías, se convierten en nuevas formas de represión. ¿Okay? Entonces, lo erótico hoy en día, que supuestamente lo tenemos tan liberalizado, tan a la libre,
en otras palabras, más bien nos esclaviza, o nos somete, o nos domina, etcétera, etcétera. ¿Puedo meter un segundito la cuchara ahí? Porque adelante, Carlos. Sí, porque no me puedo resistir a hacer el comentario de que eso, exactamente eso mismo ocurre con las artes hoy en día, ¿verdad? Y con la música, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes que para escuchar música hace 100 años, ¿verdad? Bueno, o tenía un gramófono de esos bien antiguos que había pocos, ¿verdad? Y pocas obras grabadas y no se oía bien, ¿verdad? Pero si nos echamos un poquito más atrás, la música siempre fue un fenómeno de que era algo que se vivía en vivo, ¿cierto? ¿Verdad? Uno tenía que ir a un teatro, tenía que ir a la iglesia que oír el coro, tenía que ir, tenía que haber una fiesta en el pueblo para que hubiera música. Toda la música representaba lugares especiales, ¿verdad? Y representaba momentos especiales. Y de alguna manera, hoy en día, el hecho de que haya música, que podamos tener la música todo el tiempo, en todo momento, o sea, al acceso de nuestros celulares, ¿verdad? De alguna manera, y también donde la música ahora que se lee eso y los impulsos sexuales del individuo y esa cuestión, ¿verdad? O sea, donde la música también está canalizando muchas de esas cosas, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Bueno, ya ha habido una, comillas, deserotización, ¿verdad? De la música en específico y de las artes en general, ¿verdad? Y por deserotización me refiero a que la relación que tenemos con la música y con las artes ya no es esa relación especial que guardamos para ciertos momentos, sino que es parte del musac, ¿verdad? Es parte del papelado, o sea, del empapelamiento que hay constante que nos cubre todo el tiempo, ¿verdad? Y que se vuelve, en algún momento, ¿verdad? Se vuelve, y por estar siempre presente, se vuelve imperceptible o se vuelve, o sea, pierde magia y pierde Claro, claro. erotismo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que debe tener todo objeto artístico. De hecho, jóvenes, esto que dice el profesor Carlos, muy interesante. Un teórico, bueno, como Byung-Chul Han, en alguno de sus libros, que precisamente se titula La sociedad, digamos, de la transparencia, alude a esto que está señalando el profesor, cómo nuestras sociedades, y mucho por esta cuestión de la presencia, digamos, de lo visual, ¿verdad? De lo visual, de la cultura de la imagen. Bueno, lo ha dicho Byung-Chul Han recientemente, pero otros autores lo han señalado, ¿verdad? Efectivamente, cómo se ha vuelto cada vez más transparente, más en directo, más al asunto de teclear de un link y eventualmente toda esta áurea, digamos, no es religiosa, ¿verdad? Todos estos elementos un tanto mágicos, rituales, etcétera, que acompañaban muchas prácticas en el pasado y no hace tanto, digamos, han desaparecido, se han difuminado. Entonces, es la vaina, el acceso inmediato, en lo directo, sin esa parafernalia que mucho, como acaba de decir el profesor, es el erotismo. ¿Qué es el erotismo? Hemos dicho, y mucho el arte y el erotismo, el ocultamiento y la mostración, el velar y el desvelar, ese juego. Pero bueno, ese juego efectivamente se ha perdido mucho. Incluso por eso algunos autores, un tipo, digamos, como Omar Rincón, etcétera, que trabajan el asunto de la cultura audiovisual o las culturas mediáticas, no hablan necesariamente que la sociedad y que muchos de los productos culturales sean exactamente pornografía, pero él dice que se han un poco pornografiado. Entonces, hace una pequeña diferencia conceptual entre lo pornográfico y lo pornografiado. ¿Y a qué se refiere él con lo pornografiado? Bueno, que cada vez es más próximo de verdad a lo pornográfico, en el tanto es más inmediato, directo, hay menos juego, hay menos rito, etcétera. Para terminar, yo sé que yo soy un señor mayor, sí, tengo 56 años, etcétera, etcétera. Y obviamente tengo prejuicios. Quiero decir, ¿quién no los tiene? Pero, por ejemplo,
esto que estaba señalando el profesor Alejandro y que él ponía como el ejemplo, la pornografía, y es un buen y claro ejemplo al respecto, claro que sí. Pero vean que a la larga no necesita uno irse, reitero, y es un buen ejemplo y es una gran situación, claro, la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Pero vean cómo hay términos de alguna manera como intermedios, y ustedes ya me han oído despotricar un poco, y voy a volverlo a hacer, contra el reggaetón. El reggaetón no es pornografía, pero efectivamente hay una vaina un tanto pornografiada. Y ojo, y aunque yo soy un señor mayor, no crean que soy tan conservador o tan viejito, vieran que no. Pero efectivamente, parte del arte, incluso que sea arte un poco comercial, no importa, está en este asunto de sugerir, ¿verdad? Un poco de provocar, de jugar, de metaforizar. Eso es el arte y eso es el lenguaje en el arte. ¿Qué de artístico hay en muchas de las letras? Yo sé que hay algunas excepciones, eso también es cierto, pero en general, en esas letras, digamos, del reggaetón, en esas imágenes muy pornografiadas, que no es que sean pornografía, pero muy pornografiadas, en estos valores que se exaltan de la mujer cosa y el consumo y el lujo como valor. Y repito, cero, prácticamente cero imagen, prácticamente cero metáfora. Digamos, es un contraarte, pero no contraarte en el sentido del pasado, que el contraarte era porque se oponía a la tradición, ¿verdad? Entonces era revolucionario, era novedoso. No, es que atenta con muchas cuestiones como principios o cuestiones que concebíamos del arte. Y sin embargo, vean ustedes que es un fenómeno mundial, es de lo que más se consume en todos los continentes, en todas las latitudes, venden cualquier cantidad y ganan cualquier cantidad de plata, etcétera, etcétera. Eso también nos habla mucho, a la larga, del tipo de sujetos, del tipo de subjetividad que tenemos, ¿verdad? Bueno, perdón, duré mucho. Minor, yo Adelante, quería profesora. también agregar, gracias, agregar otra cuestión, ¿verdad? Digamos, aquí estamos hablando de formulaciones que están, cierto que hay revisiones del libro y todo lo demás, pero hay un fuerte acento en un pensamiento de la década 60-70, ¿verdad? Que está ahí presente. Digamos, en otro tipo de análisis que los profesores vamos incluso a añadir en próximas clases, por ejemplo, cuando hablemos de la misma Eva Elows, y hablemos del capital sexual y hablemos de cómo ya se han dado también, digamos, otras interpretaciones en las que lo sexual y la sexualidad también se han convertido en parte como un tipo también de capital, siguiendo a Bourdieu, vamos a comentar sobre eso, donde hay también una interiorización, una integración del yo, en el tanto que lo sexual y la sexualidad se conforman también en grupos de clase medias como mecanismos de promoción también en el ámbito de lo laboral. Y entonces se asumen y se adquieren también hábitos y costumbres y cotidianidad y performatividades que corresponden en este caso a usos de alguna manera utilitarios también de la sexualidad. O sea, son inclusive ya por decirlo así, donde lo erótico, también lo mismo lo sexual, digamos, están también integrados en estas nuevas formas de uso, ¿verdad? Que finalmente pierden el sentido de lo que hemos venido también comentando y conversando, ¿verdad? Pero el que es una realidad que enfrentan las sociedades actuales y los jóvenes de la actualidad. Gracias, profesora. Efectivamente, entonces, continuando con estos planteamientos del autor, pues vemos cómo en su interpretación, como les digo, neofreudiana y neomarxista, no necesariamente la sociedad tiene que ser represora, ¿verdad? En eso es muy, ¿cómo se dice? Muy marxista, en el sentido de crear nuevas estructuras sociales que generen la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, etcétera. ¿Okay? Ahora, Marx hace un análisis de que definitivamente el capitalismo es una forma de poder, de dominación,
de esclavitud, digamos, por parte de las clases dirigentes o las clases poderosas que dominan, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, la educación, la religión, etcétera, a las clases populares, marginadas, etcétera. En este caso, Marcuse está proponiendo una utopía, si ustedes quieren. Es un positivismo antropológico, social, etcétera. Podemos crear y debemos crear, en ese sentido, nuevas formas culturales, como decían los profesores, erotizadas, o sea, que sean gratificantes. O sea, que nosotros como sujetos tengamos a través del arte, a través de la educación, a través de la política, incluso, no una política de esclavitud, como se piensa, ¿verdad? Desde el tiempo de Maquiavelo, eso viene ya desde el tiempo del siglo XVII. Toda política el arte fundamental del político es gobernar, decía Maquiavelo, y es un mundo moderno, y somos herederos de esa visión maquiavélica de la política. No, la política debe ser más bien en ese sentido, donde todos nosotros como individuos formamos parte de una polis, una sociedad, una ciudad, donde podamos nosotros sentirnos creativos, sentirnos nosotros mismos, desarrollar nuestras propias capacidades. Marcuse parte mucho interpretando a Freud de Aristóteles, el concepto de acto y potencia. Todo sujeto es una unidad de un acto y una potencia o unas potencialidades. Entonces, todo ser vivo, todo ser en el mundo, ¿verdad? Está capacitado, está dotado, llamémoslo así, de sus propias energías, de sus propias capacidades, destrezas, etcétera. Entonces, la educación, por ejemplo, en este sentido debe ayudar a que los aprendientes en la clase, por ejemplo, en el aula, no se sientan ahí enajenados, sometidos. A veces decimos los profesores, los estudiantes en el aula son población cautiva que tenemos ahí porque pues que tienen que estar ahí, ni modo, ¿okay? Sino que el estudiante, el aprendiente, el que está en el proceso, todos los que estamos en el proceso de aprendizaje, veamos satisfechas, claro, de forma subliminal, recuerden, subliminal, porque no se trata de una satisfacción directa, de un apetito sexual, de un apetito erótico o amoroso. Son formas subliminales, pero no represivas. No represivas. ¿Ok? Que entonces, como decía el profesor Carlos, cuando vayamos a un concierto, ahí participemos, nos identifiquemos con el cantante, con el coro, con la orquesta, y que veamos una ópera de las que el profesor manda, ¿verdad? Y que veamos todos, que sintamos la música por dentro. Esa es la idea de Marcuse. Una sublimación no represiva. ¿Ok? No, en ese sentido, no enajenante, en otras palabras. ¿Ok? Aquí está el aspecto que les decía, continuando la idea de Freud. Recuerden que esta primera parte que estamos leyendo del texto de Eros y Civilización, recuerden que el texto en general precisamente se llama, como lo dijimos al principio, Eros y Civilización, una investigación filosófica acerca de Freud. Entonces, Marcuse lo que está haciendo en la obra es reinterpretando a Freud. Es una reinterpretación de Freud. ¿Okay? Entonces, es ese análisis psicosocial, es decir, análisis de la sociedad o de las estructuras sociales en relación con la subjetividad, o no sé cómo decirlo, la interioridad de cada sujeto. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene es decir, tiene no sé cómo decir, la función de afectarnos a nosotros, incluso en nuestra misma psicología. O sea, no realizamos actividades sociales desde fuera, es decir, ya estamos condicionados
en nuestro pensamiento, en nuestra afectividad, en nuestras emociones, ¿okay? En nuestros sentimientos por ese entorno social. ¿Ok? Pero ya estamos por el principio, todos actuamos bajo el principio producción, trabajo y consumo. ¿Ok? Entonces vamos acumulando energía. Esa es la teoría freudiana. En la vida diaria, por el tema de la represión, el individuo va acumulando energía, esa energía sexual erótica que no puede satisfacer directamente. Pero viene, y ese es el planteamiento que yo les presenté también en Nietzsche, en la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que son dos elementos fundamentales en todo sujeto humano y por lo tanto en toda cultura. Es necesario que lo apolíneo esté en relación con lo dionisíaco. Lo apolíneo, recuerden, es el culto a Dios Apolo, es el orden, la razón, el pensamiento, el equilibrio. Lo dionisíaco es todo lo contrario, el desequilibrio, la desarmonía, la pasión, el eros, los cultos orgiásticos, los cultos de Dionisio eran cultos a la diosa, a la diosa del amor, al eros, en otras palabras, Afrodita, donde el individuo entonces se libera, se exalta. Entonces, toda sociedad, para mantenerse, digamos, equilibrada socialmente, todos esos dos elementos deben estar presentes. ¿Ok? En este caso, ¿por qué? Porque nosotros somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos y necesitamos un tiempo de carnaval, un tiempo de, no sé, de fiesta. Así como estamos condicionados por lo apolíneo, el trabajo, la universidad, el orden, el horario, que es represor, recuerden, más en nuestras sociedades, es represor, viene lo dionisíaco donde nos liberamos. Pero como ya lo hemos señalado, eso mismo en nuestras sociedades contemporáneas ahora está controlado. Ya pierde, no sé, esa ilusión, esa fantasía, esa imaginación, ¿ok? Ya nos dicen dónde tenemos que ir, dónde tenemos que decir qué películas tenemos que ver, etcétera, etcétera. Toda esa dimensión de erótica, esa dimensión, digamos así, de individualidad se pierde. Estamos dominados por la sociedad de consumo. ¿Okay? Bien, aquí pasamos ya entonces a ver este tema del tánatos y el eros. ¿Okay? El instinto de muerte, tánatos, destrucción, es transformado por el instinto erótico, eros o vida, lo vital. Es decir, en todo individuo humano, dice Freud, lo erótico y el tánatos están presentes. ¿Ok? Entonces, el principio de realidad es donde, entonces, la realidad, ¿qué quiero decir por realidad? El día a día, en la sociedad en la que estamos, las reglas que tenemos que cumplir, el orden que mantenemos en el mundo civilizado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, es que eso es cuestión del sentido común. ¿Qué es de sentido común? Que tengo que ir a trabajar y cumplir mi horario a las 7 de la mañana, aunque quiera dormir hasta las 10 de la mañana, no puedo porque el principio de realidad me dicta cumplir con ese horario. Entonces, ahí se va acumulando la energía. Ahí es donde, y si no hay forma de satisfacer, aunque sea subliminalmente, esa energía, viene la neurosis y vienen las enfermedades mentales. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el tánatos empieza a dominarnos. Destruimos la vida. ¿Ok? La propuesta marcosiana es que más bien esa energía vital, esa energía de vida, la apliquemos en el principio de realidad. ¿Ok? Y mantengamos, por lo tanto, ese equilibrio necesario. ¿Ok? En otras palabras.
Aquí vemos otro aspecto interesante. Aquí Marcuse, perdón, nos propone una nueva, digamos así, teoría, una nueva interpretación de Freud, ¿verdad? Los instintos, ¿ok?, tienen una dimensión social. El hombre actúa desde su instintividad. Por esa razón no debemos oponer la satisfacción de los instintos eróticos a la sociedad. Ese es un peligro para Marcuse. Ese es un peligro. Ahí viene el tánatos y nos domina. Recuerden que tánatos es muerte. El culto a la muerte, en el caso de la interpretación marcusiana, la muerte es todo lo que impide la vida. Es decir, el tánatos estos son conceptos que Freud toma del mundo griego, de la época clásica. ¿Okay? El culto a la muerte, ¿verdad? Y el culto a Eros, que es el culto a la vida natural, a la vida en el mundo, no sé, a la vida terrena, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, en este caso, para Marcuse, una sociedad no debe fundamentarse en el principio de realidad, que es represor, sino, como decíamos con Marx, en la sociedad estratificada, en la división social del trabajo, sino que deben fundamentarse para que sea gratificante, para que sea liberadora, en ese sentido, en nuestros mismos instintos, en nuestra misma energía vital. Eso es lo que propone Marcuse. Y ahí supera supera a Freud. ¿Okay? En ese sentido, porque para Freud toda sociedad es represora. Toda sociedad está en contra de nuestros instintos. ¿Ok? Si tengo una necesidad de comer, tengo que esperar a que me toque la hora del trabajo hasta que suene el timbre para que pueda ir, ¿verdad?, a comer. Entonces, una sociedad que esté más erotizada en ese sentido, más de acuerdo a nuestros instintos vitales, ¿ok?, es posible. ¿Ok? Esto es parte de lo que se llama la metapsicología freudiana. Es decir, es un poquito superar la teoría freudiana. ¿Por qué? Porque no necesariamente la sociedad tiene que ir en contra de nuestra instintividad. ¿Okay? Pero recuerden, jóvenes, que lo instintivo no es destrucción. Es que hay teorías psicológicas, de psicología social, ¿cómo se dice?, que parten del principio de que ¿cómo se llama?, el ser humano, sus primeros instintos son destructivos. ¿Ok? Es casi como la expresión de Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, nuestros primeros instintos vitales son destructores, son egoístas. Cada uno busca satisfacer sus necesidades de forma egoísta. En este caso, esta interpretación más bien es muy rusoniana. El hombre, el buen salvaje, los primeros instintos del ser humano son buenos, son positivos en ese sentido, viven en convivencia. El ser humano primitivo, no civilizado, vive en armonía, experimenta el equilibrio, es una sociedad matriarcal, es una sociedad materna, no es una sociedad patriarcal. Cuando viene la civilización, cuando ya empezamos ¿cómo se dice?, a dividirnos en sociedad, entonces, cuando lo que más llama la división social del trabajo, ahí es donde viene la represión. Pero entonces, en este caso, casi que es una propuesta de una sociedad ideal, pero donde todos tengamos esa libertad, en otras palabras. Aquí se refiere a esta relación que estamos estableciendo. Vamos un poquito rápido. ¿Okay? Y viene el otro principio que ya hemos mencionado, que es el principio de placer, que se expresa en la fantasía. El principio del placer en Freud, ahí lo toma de Freud en Marcuse, ¿ok?
Es el principio, digamos, es el instinto, llamémoslo así, de vitalidad, que tiene que ver con la fantasía, con la imaginación, con la creatividad. ¿Ok? Entonces, el niño que llega a la escuela y la maestra les dice, haga un dibujo de una mariposa. ¿Ok? Y el niño llega y no hace un dibujo de una mariposa, hace un dibujo, no sé, de la luna o el sol. Y la maestra lo reprende, le dice, no, tiene que hacer un dibujo de una mariposa. Está el principio de realidad. ¿Ok? Entonces el niño va a aprender a obedecer y va a aprender entonces a reprimirse, a no ser el mismo, a no ser creativo, a no ser libre, sino que nos someten. Una sociedad, una civilización represora, en otras palabras. Que la propuesta marcusiana es que actuemos bajo el principio del placer. ¿Ok? Y esto se da a dos niveles, que son los datos que tenemos a continuación, a nivel filogenético y ontogenético. Es decir, a nivel ¿cómo se dice? La libertad individual y la libertad, como especie. Dice Freud en El malestar de la cultura, toda sociedad es, en ese sentido, trabaja. Es decir, entendamos la postura de Freud en el sentido de que efectivamente para vivir en colectividad, llamémoslo así, en una sociedad ordenada, organizada, no podemos satisfacer de forma inmediata nuestros instintos eróticos. Eso es un hecho. ¿Okay? Entonces viene la negación, viene la privación, en otras palabras, y eso genera insatisfacción, etcétera. ¿Ok? El principio del placer es lo que está en el inconsciente, ahí queda latente. Entonces, cuando empezamos a imaginar, pues cuando empezamos a fantasear, empezamos a generar fantasías que nos liberan, que nos liberan. Ustedes pueden estar en clases en estos momentos, pero en su mente o en su imaginación, cada uno puede estar, no sé, en un lugar paradisíaco, en un lugar, no sé, una playa, tomando el sol, descansando, tomándose una birra, ¿verdad? Con una buena compañía. Eso es el principio del placer que está ahí presente. Y eso lo analiza esta psicología social de Marcuse. Por eso mantenemos el equilibrio, porque si estuviéramos solos sujetos al estrés que llamamos nosotros, al cumplimiento del deber, al trabajo, y un trabajo enajenado que no tiene nada que ver con nosotros, que no nace de nosotros mismos, ¿ok? Definitivamente nos enfermamos, nos desequilibramos. La obra de Fromm, por ejemplo, a psicoanálisis de las sociedades contemporáneas, Fromm señala precisamente, más o menos en esta misma línea de Marcuse, cómo las sociedades contemporáneas son las sociedades donde los individuos más nos enfermamos mentalmente. O sea, que hemos alcanzado grandes niveles de salud física. O sea, ahora tenemos más vida. Ya llegamos a los 80, a los 90 años. La medicina se ha preocupado mucho por eso, pero mentalmente desequilibrados. Desequilibrados. Entonces ya una persona de, no sé, 60, 70 años, ya el psicólogo, el psiquiatra le dice, es que usted padece de, ¿cómo se llama? Demencia senil. ¿Por qué esa demencia senil? Porque usted no actuó en su vida por ese principio del placer, sino por el principio de realidad. Este es el análisis de Marcuse. Porque usted vivió demasiado sometido, demasiado, ¿cómo se dice? Estresado. Entonces los médicos ahora dicen, o los psiquiatras, es que es el estrés, nuestras enfermedades, ahora incluso estas enfermedades psicológicas tienen repercusiones físicas. Son lo que llamamos enfermedades psicosomáticas, psicosoma.
psicológicas y somáticas. Llámense, no sé, de colitis, ¿verdad? Llámense estrés, llámese, ¿cómo se llama? Alergias, que los estudiantes en periodos de exámenes, por ejemplo, se ponen súper estresados, no duermen en la noche, que tienen que hacer muchos trabajos, muchas tareas. El estrés es el principio de realidad. Ustedes dicen, profesor, pero yo quisiera estar ya en vacaciones, ya en tiempos de relax, ¿verdad? En tiempos de más libertad. Bueno, la propuesta marcusiana para nosotros como educadores, como academia, como centro educativo, es que lográramos que ustedes en sus trabajos, en sus tareas o en su aprendizaje, se sintieran más libres, más creativos. Es decir, que hacer un trabajo sea más espontáneo, donde ustedes puedan expresar más su pensamiento, su libre pensamiento, sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces ese trabajo no les va a ser como represor, opresor, ¿ok? Como las tareas que mandan en los colegios. Hago una investigación sobre tal tema. Entonces voy a Wikipedia y ahí copio todo lo que sea. No, que usted se sienta más gratificado en su tarea, en su trabajo, en lo que tiene que realizar. ¿Ok? Principio del placer. Y viene la liberación erótica. ¿Ok? Entonces, toda civilización es represora, dice Marcuse. ¿Ok? Entonces, la historia de la civilización o de las civilizaciones humanas es una historia de sometimiento y de esclavitud. ¿Ok? La propuesta teórica que nos hace el autor o Marcuse es que esas formas de civilización fueran menos opresoras o menos enajenantes. ¿Okay? Vamos a pasar por cuestión de tiempo. Voy a subir un poquito. La dialéctica de la civilización, que es la segunda parte del texto que estamos trabajando, que ya para ir terminando. Entonces, vamos a tratar ahora de entender por qué toda civilización o toda cultura reprime. ¿Okay? Es la teoría que Marcuse toma de Freud, el parricidio. ¿Qué sucedió? Dice Freud, ¿verdad? En su tiempo, es una teoría que se utilizaba en el tiempo de Freud. Las hordas primitivas, ¿ok? Asesinaron al padre. Viene el complejo de Edipo. ¿Ok? La civilización, entonces, el asesinato del padre por parte de los varones por problema de las mujeres, según la interpretación freudiana, genera un sentimiento de culpa. De ese sentimiento de culpa por haber asesinado al padre es que nace la civilización. ¿Ok? Toda civilización así nace como control para evitar que se vuelva a repetir ese mismo crimen. Entonces, toda civilización, ¿verdad? Trata de controlar las fuerzas agresivas o instintivas del ser humano. Ahí es donde nace, en esta teoría freudiana, el superego o la autoridad moral. ¿Sí? Que son esa autoridad moral, las reglas, las normas morales, jurídicas, religiosas, sociales, etcétera, que regulan toda la actividad humana para evitar que vuelva a suceder el parricidio, dice Freud. ¿Está claro? Es el superego. Recuerden que en la teoría freudiana está el id, que es la libido, el yo o el ego, que es el que actúa en el día, y el superego, que es la autoridad moral que nos dice está bien o está mal. La actividad que vas a realizar está permitida o no está permitida. Por ejemplo, esto todo lo llevamos introyectado en nuestra conciencia, la moral. ¿Okay? Y esa moral es sentimiento de culpa. Entonces, la religión, la música, la política, todo es producto del sentimiento de culpa que llevamos por dentro, porque matamos al padre. Vean que es una teoría interesante desde el punto de vista psicológico.
Y es una interpretación muy negativa, ¿ok? Muy negativa. Casi que yo lo veo expresado en el texto del Génesis, en el mito del paraíso, cuando Dios le prohíbe a Adán, al primer hombre, por ejemplo, comer del árbol del conocimiento, ¿verdad? Del árbol del conocimiento, es decir, la sabiduría, la ciencia, eso está prohibido para el ser humano. Sin embargo, el hombre lo comete. El ser humano come del árbol del conocimiento y viene el pecado, son sacados del paraíso, etcétera, etcétera. Toda civilización nace así. ¿Okay? Entonces, toda civilización nos reprende y nos reprime, ¿okay? Y nos castiga, ¿okay? Y lo que nos permite practicar es lo que la misma sociedad establece, lo que hablábamos antes, ¿ok? Ahí viene la conciencia moral, el superego. Nace la renuncia a la gratificación, a la satisfacción de los instintos. Cada nueva renuncia aumenta la severidad, la intolerancia, ¿ok? Entonces, el id, que es el instinto de agresividad, instinto interno, ¿verdad? Al verse reprimido, aumenta la necesidad de ser satisfecho. Esto es lo que acumula tensión, esto lo acumula, ahí es donde empieza a darse el tánatos, la muerte. ¿Okay? De manera que voy a ir terminando. Ok, esto es muy importante. Nace así la sociedad, según esta teoría freudiana o neofreudiana de Marcuse. La sociedad así es represora de los instintos agresivos o los instintos internos o instintos no satisfechos. Recuerden, instintos no satisfechos. ¿Ok? Es producto de la sociedad del Eros que trata de suprimir el impulso de muerte, el instinto de nirvana, dice Freud, a través del complejo de Edipo, el asesinato del padre. ¿Ok? Esto es una teoría muy freudiana, el complejo de Edipo, que ustedes tal vez conocerán. El complejo de Edipo es la teoría de Edipo Rey, de Sófocles, ¿verdad? Es una tragedia griega, el padre asesinado. ¿Okay? A Edipo se le revela que va a asesinar al padre, Edipo huye, pero siempre se cumple el destino. Esa es la tragedia griega. Siempre se va a cumplir el destino. Al final mata al padre y se casa con la madre. Ese parricidio y esa experiencia de, ¿cómo que se llama eso? ¿Cómo que se llama cuando se casa con incesto? El incesto. Esa culpa del incesto es lo que va a marcar toda sociedad. ¿Ok? Entonces, toda sociedad es represora, lo que quiere decir no Freud. Toda sociedad en ese sentido oprime. ¿Ok? Y finalmente, la propuesta es esta, Eros y sociedad. La sociedad va a ser más bien liberadora en ese sentido en que se asume lo erótico. ¿Ok? En que las sociedades asuman esos impulsos eróticos. Cuando las estructuras humanas sean menos represivas y más liberadoras de los impulsos eróticos. ¿Okay? Es necesario pasar de una racionalidad, ¿cómo se dice? Intelectual, de una racionalidad, lo que hoy llamaríamos, siguiendo a Weber, una racionalidad científica, a una racionalidad más estética, diría yo, más estética. Nosotros vivimos bajo el principio de lo científico y lo tecnológico. El mundo feliz de Aldous Huxley, la novela de Huxley que se llama Mundo Feliz, una sociedad totalmente controlada, totalmente técnica, donde los niños que nacen son los niños que se ¿cómo se dice? Se fecundan en in vitro, en el vidrio. ¿Okay? Entonces la sociedad le dice al genetista qué tipo de individuo necesitamos. Un alfa, un épsilon, un gamma, etcétera, etcétera. Cada uno de esos tipos de
de individuos tiene determinadas características. Las sociedades del futuro, las sociedades tecnologizadas, son las sociedades de la, ¿cómo se dice? Lo que hoy llamamos una sociedad robotizada, una educación robotizada, donde nosotros vamos a ser convertidos en robots, en máquinas, ¿okay? Es la robotización del ser humano. Esa es la era de la cibernética. Es la era de la cibernética. ¿Okay? Entonces, esa cibernética, esa inteligencia artificial, ¿okay? Más bien es enajenante para nosotros. Ya vamos a ser convertidos en máquina. Aquí no. Aquí en esta propuesta marcusiana es una sociedad, o debe ser una sociedad más estética, ¿okay? Donde el arte, la música, lo erótico, lo instintivo tenga más cabida. Por lo tanto, seamos individuos más libres. ¿Okay? El trabajo, ¿verdad? Debe ser creativo, no debe ser represor. En el trabajo nos enajenamos. Claro, estamos sometidos bajo el principio de la ganancia, el principio del salario, donde ya no cuenta en la persona su propia libertad, su propia autonomía, su propia creatividad. Eso se pierde en una división social del trabajo dentro del capitalismo. Ahí está Marx, el marxismo de Marcuse. Se utiliza como principio fundamental la interpretación marxista de las sociedades capitalistas. Entonces, el trabajo debe ser convertido en energía. Usted dice que qué bonito es hacer, es que dicen algunas personas, que a uno le paguen por hacer lo que a uno le gusta. Por hacer lo que a uno le gusta, no por hacer lo que me da más dinero, lo que voy a ganar más, en lo que voy a obtener un mejor salario, sino en lo que realmente para mí es satisfactorio, para mí es gratificante. Me realizo como persona, aunque tal vez en las sociedades no nos paguen mucho en la división social del trabajo, pero como persona te realizas. Eres espontáneo, eres creativo, tienes oportunidad de expresar tu creatividad, tu originalidad. Por eso lo estético, en otras palabras. ¿Okay? Bueno, todo esto es el Thanatos, una sociedad represora. Y finalmente esto. ¿Okay? Siguiendo esta misma línea, el trabajo también puede ser gratificante. ¿Okay? Donde lo erótico esté unido con lo cultural. El instinto de la vida con la cultura. Por eso se trata de un trabajo no enajenante, sino creativo, libre. ¿Okay? Se trata del trabajo con un alto grado de satisfacción libidinal. Ahora, jóvenes, hay un pensamiento a nivel de las teorías de la educación que se habla de la educación y la complejidad. Las ciencias de la complejidad precisamente van muy por esta línea. ¿Okay? Que ¿cómo se dice? La educación debe precisamente no someter y dominar a los individuos, a los educandos o a los aprendientes, sino más bien una educación en ese sentido donde el estudiante sea más el mismo. Y así lo vamos a educar y a formar para crear una sociedad más erotizada en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, como lo estamos mencionando. Bueno, jóvenes, por cuestión de tiempo, llego hasta aquí. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda con respecto al foro también, que tienen que participar. ¿Está claro todo? Quedó claro, profe. Claro, estuvo muy bonita la clase. Yo creo que con respecto a ese tema hay mucha tela que cortar con respecto a lo que uno va a interpretar, porque es que también es el trabajo de la interpretación que ya se hizo, pero también la interpretación que le va a dar uno, porque uno es el que lo va a operar a la hora
de utilizarlo como conocimiento teórico. Entonces me parece que esto al final resulta en un análisis del análisis, se podría decir, para poder utilizarlo como recurso. Entonces, desde ese punto de vista, me pareció muy, muy interesante la clase. Muy bien, muchas gracias, Patrick. ¿Algún otro aporte, jóvenes? Una pregunta, esa parte durante la explicación de Marcuse, que desarrolló eso sobre la psicología, el psicoanálisis, no tiene algo que ver no tiene una relación con la fenomenología o algo así. ¿Qué sentido, Emanuel? ¿Qué sentido? ¿Cómo lo puedo explicar? Como, no sé, es que desde una psicología, o sea, la fenomenología desde la psicología, de modo que se da la conciencia desde una perspectiva de primera persona. Como que, no sé si me voy a entender. Vamos a ver, es que la fenomenología, recuerde, es un método filosófico, no es propiamente una teoría, es un método de hacer filosofía. Así lo propone Husserl, que es el creador de la fenomenología. Ahora, como método, es un método de investigación, es un método filosófico, es un método de análisis. Se ha aplicado en muchos ámbitos del conocimiento, de la cultura. ¿Ok? Puede ser que usted esté citando entonces algún psicólogo o alguna psicóloga que haya utilizado el método fenomenológico. ¿Ok? Es que algo había escuchado yo leyendo sobre esto de la crítica de Marcuse hacia el neofreudismo, que hablaba algo de no hay tiempo para las tragedias heideggerianas, algo así. Pero tengo que buscar y si no viene mando un mensaje. No sé qué sentido le está dando. Sí, ya le digo, el fenomenólogo es un filósofo, un pensador, un intelectual. El lema de la fenomenología es ir a las cosas mismas. Ir a las cosas mismas. Es decir, es muy metafísico, llegar a la esencia de las cosas. Y para llegar a la esencia de las cosas hay que poner entre lo que se llama la reducción eidética. Hay que poner entre paréntesis todo lo que hemos aprendido del objeto, de la realidad que estamos analizando, para llegar a esa esencia, que en definitiva, esa esencia es un concepto. Por decir algo, si hacemos, y eso lo cita Heidegger, una fenomenología de un perro o de los perros, de la especie, ¿verdad?, perruna, decimos, ¿cuál es el concepto fundamental, la esencia fundamental de esa especie? Ladrar. De manera que nuestra mente, ladrar nos identifica con el perro. O en el caso de los gatos, ¿cuál sería la esencia de gato? Aullar. De manera que en nuestra mente, en nuestra conciencia, hay una idea, un concepto. Y esa idea nos remite a su objeto. Necesariamente, eso es fenomenología. Claro, hay fenomenología del arte, hay fenomenología de la música, hay fenomenología de la psicología, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, Manuel? Ok, pero sí, no de hecho es muy interesante todo ese tema porque, bueno, yo había llevado el curso de fenomenología y por eso seguramente me enredé un poco ahí conceptos. Sí. Digo. ¿Estudia filosofía? No, yo soy de enseñanza de la matemática, pero estuve interesado en filosofía. Entonces matriculé el curso complementario de problemas fenomenológicos. Ok. De acuerdo. A ver, Patrick, tiene la mano levantada, Patrick. Que me pareció interesante ese término, reducción eudética, o sea, a eso se está refiriendo con... eso que está explicando es lo que se refiere como el método de reducción eudética, digamos, como Eidética. eidética. De eidos. Eidos es idea. Es que la fenomenología lo que intenta llevarnos es a captar una idea central, como decir una idea fundamental, como cuando usted, el profesor, le dice, mire, trate de captar la idea fundamental de esta lectura. ¿Ok? Entonces usted se quiebra la cabeza a decir cuál será esa idea fundamental. De manera que yo pienso en el artículo o en el libro e inmediatamente identifico la idea. Eso es una reducción eidética. Que en el caso de la fenomenología es la que nos va a expresar la esencia del objeto o de lo que estamos analizando.
¿Ok? Por decir algo, si yo les digo, no sé, el libro La Utopía de Moro, ¿cuál sería la idea fundamental? Hay un mundo que no existe, pero es posible. Utopos, no existe, no es real, pero es posible. Eso es una utopía. ¿Okay? Entonces, cuando usted le dicen, haga una reducción eidética, es que trate de captar esa idea principal que va a identificar inmediatamente ese objeto. Es un Profe, concepto. ya sé por qué me enredé. Ajá. Es que había leído algo que decía, aquí tengo el textillo, dice, Marcuse entiende la filosofía como una ontología fundamental de la historicidad y pretende llevar a cabo el proyecto de elaboración de una fenomenología dialéctica. Muy técnico, una ontología, una metafísica para llegar a una Fenomenología dialéctica. sí, sí. Entonces, en este caso sería que la propuesta marcusiana, recuerden que es marxista, también es marxista, es freudiano y es marxista, y el pensamiento marxista es dialéctico, la dialéctica marxista, ¿okay? O el materialismo dialéctico de Marx. Entonces, en este caso es una propuesta, ¿okay? En ese paso, eso es marxista, que Marcuse nos está presentando de una sociedad represiva a una sociedad no represiva. ¿Ok? Esa es la propuesta de todo lo que hemos visto, lo que está interpretando el autor del texto que usted está leyendo, ¿verdad? En mi interpretación es esa, que el Marcuse es un pensamiento dialéctico definitivamente, como buen marxista. ¿Okay? Es cierto que existe la opresión, la represión, las fuerzas represivas de la sociedad. ¿Okay? Pero recuerden que en Marx siempre está la otra propuesta, antítesis. Recuerden que la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis. Entonces, de la tesis pasamos a la antítesis y de la suma de los dos hacemos la síntesis. Entonces, que eso es lo que yo quiero que ustedes propongan en el foro. Ok, que vivimos en una sociedad, ¿cómo se dice? Represora, reprimida. Marcuse nos está proponiendo una sociedad más gratificante, más erotizada, más libre, en otras palabras. ¿Cómo hacer la síntesis? ¿Cómo hacer la suma de los dos? Ahí donde ustedes van a aportar en el foro. ¿De qué medida, en qué medida, con qué actividades concretas ustedes sugieren? Ahí está su participación en el foro. Podemos encontrar una sociedad o vivir en una sociedad más, en ese sentido, más libre, más erotizante, más erótica, etcétera. Emma, ¿usted quería participar, Emma? Sí, profe. Adelante. Quería preguntar, bueno, estaba pensando No le escucho. Emma, no se te escucha, Emma. No escucha. No, perdón. Sí, igual. Volvé a hablar, Emma. Aló. No, No. quedó sin sonido. ¿Ahora? Mejor. Ahora sí, adelante. Okay. Ahora, perfecto. No, que estaba pensando, ¿verdad? En esto de cómo Freud dio una perspectiva realista de la sociedad, ¿verdad? O sea, haciendo la observación de que lo erótico es estar reprimido, ya es un hecho, y que simplemente no hay una compatibilidad entre como los instintos humanos por lo erótico y las represiones de la sociedad, pero que después llega este otro, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre, Marcuse, y propone, ¿verdad? Este nuevo ideal, ¿verdad? Que, bueno, idealiza, valga la redundancia, que en realidad pues no es como muy viable. Entonces, no sé, mi observación es más que creo que más como una crítica a lo que dijo Freud, es como una tipo antítesis idealizada, no tan fundamentada como la de Freud, porque no es real, digamos, no es algo que se aplique, ni que la sociedad esté cerca de lograr aplicar, digamos, con el modelo capitalista que tenemos ahorita. Entonces, no sé, como que está bonita la observación de Marcus, está buena
teoría de que se puede, de que la sociedad no va en contra de los instintos, pero yo la verdad no creo que eso sea una realidad que se pueda alcanzar. Emma, pero es interesante, perdón que meta la cuchara. Digamos, Emma, bueno, lo que decís es correcto, pero ojo con esto. Esto, a ver, más o menos se realizó, funcionó, digámoslo así, por unos años. Y efectivamente, a ver, no, ¿cómo decirlo? Hipermasivamente. Es real, o sea, no fue una totalidad y el mundo y toda la sociedad que se rigió por esto que está postulando, digamos, Marcuse. Pero sí hubo en la década del 60 y unos primeros años del 70, efectivamente, propuestas prácticas y concretas, porque aquí está la cosa, ¿verdad? No solo filosóficas o de reflexión, sino propuestas prácticas y concretas, formas de vida, perdón, que se enmarcan en esta propuesta marcusiana. O sea, cuando el profesor Alejandro ahora lo dijo, cuando él hablaba, por ejemplo, y habló algo de los hippies, por ejemplo, vamos a decirlo un poquito más, englobarlo mayormente, los movimientos contraculturales, y precisamente son contraculturales porque se oponen a una cultura hegemónica, oficial, de la tradición, tradicional, etcétera. Estas contraculturas que se oponen a esta concepción y valores tradicionales, adultocéntricos, etcétera, postuló y trató de integrar esto que teóricamente vemos de Marcuse, bueno, y de otros teóricos, pero digamos de Marcuse, que fue muy importante, de aplicarlo en su vida. Y ahí fue muy interesante. Jóvenes, a ver, ahora vos tenés razón y eso vamos al final voy un poco a decirlo. Estos jóvenes, porque sobre todo eran jóvenes, no es que no había algunos adultos o más grandes, pero sobre todo eran jóvenes que en las décadas del 60 eran eso, y por ejemplo, toda la cuestión, digamos, contracultural, qué sé yo, y movimientos ecológicos, movimientos feministas, movimientos de la diversidad erótico-sexual, concepciones más lúdicas de juego de la vida, una erotización mayor de la vida, digamos, desnegar el capitalismo, incluso estas experimentaciones sociales muy interesantes de vivir en comunidad, en comunidades, bueno, colectivas, con ciertos valores y prácticas colectivas de bien común y de intercambio y de trueque, y no de consumo y de pago capitalista. Incluso el asunto de experimentación, de alguna manera, con sustancias que también eran para no solo una cuestión meramente adictiva, como a veces se ve muy estereotipadamente y con mucho prejuicio, sino maneras distintas, alternativas de ver la vida, existió. Ahora, Emma, vos tenés razón, es cierto, duró muy poco. Y digamos que relativamente pronto, esto fue más o menos cooptado por el sistema, y efectivamente, vean que estamos hablando finales del siglo XIX, lo que ya postulas, bueno, en primeras décadas del XX, pero lo que postula, bueno, el XIX, digamos, lo que postula, vean este camino que nos ha mostrado el profesor Alejandro. Nietzsche, Freud, un poquito después, ya más siglo XX, Marcuse, por ejemplo. Entonces vean que en realidad en la historia de la humanidad es poquito tiempo, en realidad es muy poquito tiempo, al finales del siglo XIX, digamos, y la mitad, un poquitico más de la primera mitad del siglo XX. Luego, efectivamente, todo esto es cooptado, es revertido y llegamos a un tipo de sociedad, efectivamente, más de todo esto que está criticando Marcuse, y se pone efectivamente en evidencia y muy fuerte. Y eso es lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Y ustedes, jóvenes, tremendo, es lo que viven. Estudiar y estudiar. Ya cuando el profesor hablaba de que nosotros hacer como clases más amenas, no sé, más ricas, más esto, y yo pensaba, bueno, y en contextos de pandemia, vea que la respuesta que ha dado la U, y no lo digo mala nota, ¿verdad? No lo digo mala nota. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, por lo menos trataron de hacer alguna. La desconexión tecnológica.
Porque, ojo, esta desconexión tecnológica lo habían aplicado por decisión, digamos, particular algunas escuelas de la universidad. Lo habían hecho el año pasado, este año, pero ya como una decisión de la institución, de la universidad como tal, es hasta ahora. Y como dice la profesora, posiblemente un tanto débil y un tanto extraño, ¿verdad? Porque no es muy contundente este asunto. Entonces, lo que quiero decir es que véanse ustedes. Estudian, bueno, algunos pues trabajan, estudian 2 carreras muchas veces, tremendo, no sé ahora cómo sería estudiar 2 carreras en este contexto de electrónico, digamos, digital, virtual, tremendo, porque tienen que insertarse en un mercado. Entonces, vivimos una realidad, efectivamente, lo menos lúdica y lo menos erótica imaginable, casi, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, Emma, parece mentiras, o sea, te estoy dando la razón, pero quiero decir que esto sí funcionó y eran jóvenes, sobre todo, estos jóvenes como sujeto histórico y social de las décadas del 60 y del 70, que no solo incorporaron estas cuestiones teóricamente, sino que las ejercieron como una praxis por un par de décadas, digamos. Pero ya rápidamente eso fue cooptado, porque evidentemente esto es peligroso, no genera, genera subversión, o sea, no genera económicamente, genera subversión, transgresión, etcétera, etcétera. Entonces, nada más un pequeño comentario, Emma, al respecto. Y de hecho, profe, yo diría, Emma, también como aporte, yo diría el hecho de que nosotros hoy en día hacia algo que aspiramos, y ustedes como jóvenes, es la libertad. Vivimos una época de búsqueda de la libertad, ¿okay? y de decir como valor fundamental, y que somos conscientes, y ustedes como jóvenes en la misma educación, pues nosotros mismos los docentes hablamos claro de que la educación efectivamente es una forma ¿cómo se dice?, de insertar al individuo en la sociedad, en el mundo en el que vivimos y nada más, pero ya ustedes tienen esa conciencia, ya eso es un aporte. ¿Okay? Entonces hay que, digamos así, como decía el profesor, la novedad de una sociedad no nace de un día para otro, eso es un hecho. Las ideas son las que van fermentando, haciendo crecer ese proceso dialéctico de una sociedad, de un tipo de sociedad a otro, de un tipo de racionalidad a otra racionalidad, aunque en la realidad actual no la tengamos. Ese es yo diría el aporte de las ideas, ¿okay? O del pensamiento. Si adelante, más iba a decir algo. no, sí, no, nada más que sí, de hecho lo que dice el profe, sí han habido intentos y de hecho hoy en día yo siento que han habido muchísimos avances, es solamente que de nuevo, como mismo decía el profe, son pensamientos que van en contra del status quo, que es exactamente lo que quiere Marcuse, que no se dé, o sea, que no se oponga la satisfacción de los instintos de la sociedad. Entonces todavía no hemos llegado a ese punto en el que ya esa oposición no exista, más bien es porque estamos opuestos buscando que se deje esa oposición. Entonces sí, muy interesante. Ok. Shirley, quería participar, Shirley. Profe, más bien es una pregunta. ¿Ese foro para cuándo es? Es que no Bueno, yo no sé, teníamos la duda de que yo estoy con la duda, yo lo puse el pasado sábado 2 en la noche, pero tengo dudas de que si ustedes lo pudieron ver. Jóvenes, ¿alguno vio, pudo participar o es A mí hasta la hoy? semana 8 me apareció hasta hoy. Me también me Sí. apareció como hasta hoy. No, entonces está bien, vea, joven, hagámoslo así. Entonces voy a corregirlo ahora más tarde, después de la clase, y vamos a dar tiempo. La idea no es que, es decir, en esto quiero que sean muy espontáneos, muy creativos, ¿verdad? Que a partir de la clase de hoy, lo que puedan hacer de la lectura de Marcuse directamente aporten. Que eso es muy importante para mí. Entonces, recuerden que un foro es un pensamiento corto, no son